Como siempre, el agradecimiento a ustedes por haber venido, por venir a estar un rato acá con muchos amigos. Tengo varios amigos que han venido de muy lejos, les agradezco. Otra gente de Durango allí, que también la gente Clemente, que también nos vino a acompañar. Agradecemos a toda esa gente de lejos que ha venido y por supuesto a todos ustedes de acá de Melo. Los dejo con Guillermo, ya lo conocen del año pasado. Y bueno, de vuelta te agradezco, Guillermo, que hayas venido y vamos a arrancar la mano. Gracias. Gracias, José Duvalde, muchas gracias a todos. Para mí siempre es un placer venir a conversar de vacas. Y déjenme contarles una anécdota respecto al título de esta presentación. Cuando me hace nuevamente la invitación José Duvalde, me dice, bueno, ¿cuál es el tema que podemos tocar? Y yo le largué qué deberían saber los productores sobre el tema de los programas de mejoramiento genético para la cría. Pero resulta que cuando hace unos días atrás me puse a preparar esta charla, me pareció que era una barbaridad. ¿Cómo uno va a decirle a los productores qué es lo que deben o no deben saber? Me pareció que era un poco presuntuoso, razón por la cual, digamos, quería aclarar ese tema, que me parece presuntuoso decir lo que deben o no deben saber los productores con respecto a este tema en particular. Así que yo lo único que voy a presentar aquí es lo que yo creo de la cría y de este tema, que considero que es importante, que no se habla tanto, pero que me parece que deberíamos hablar más. Entonces, como objetivo, en un poco menos de una hora, es presentar los distintos aspectos que nosotros entendemos deberían ser tomados en un programa de mejoramiento genético para la cría y para los sistemas de ciclo completo. Vamos a mencionar cuáles son las características que consideramos importantes para los criadores y finalmente, y muy brevemente, vamos a dar un pantallazo del programa de mejoramiento genético de la Cabaña La Cruz. Ustedes saben que los ambientes en los que se manejan vacas de cría son muy variables en el mundo y en cierta forma también lo son aquí en el Uruguay. Sin embargo, a pesar de esa variabilidad, siempre nos toca en un 95% de los escenarios trabajar con vacas de cría en campos que son más pobres y en periodos de tiempo, en temporadas que son realmente complicadas, como por ejemplo el invierno. Este escenario de campos pelados y vacas preñadas es algo que todos ustedes habrán visto en incontadas condiciones y es lo que nosotros nos enfrentamos año tras año trabajando con la cría. A pesar de ese escenario, vacas en campo natural, en campos pelados por el propio invierno, que tienen que mantener una carga para que en la primavera entonces se pueda aprovechar ese forraje que crece en la primavera. A nosotros estamos siempre bombardeados con el concepto de genética superior por un tipo de animal que sin duda es maravilloso para observar, para admirar. La genética superior que están en los catálogos y que nosotros a veces también nos embarcamos. Animales con grandes números, con genética superior verdaderamente. Sin embargo, la realidad es diferente. La realidad es que en invierno o en temporadas de verano secos tenemos que enfrentar con animales que tienen que copar con ambientes que no son los ideales. Por consiguiente, a mí me parece que el concepto de genética superior para la cría debe discutirse y debemos intercambiar ideas. ¿Qué significa una genética superior para la cría? Para mí una genética superior para la cría no es tanto la vaca de la izquierda que ustedes acababan de ver, sino esta vaca que, a pesar de los peladales en las que va a tener que atravesar el invierno, a pesar de que, miren, seguramente para acceder a el forraje o para las aguadas tuvo que caminar, andar, una vaca campera. A pesar de todos esos escenarios, es una vaca que va a dar cría y que va a volver a preñarse. Y eso es el concepto que yo quiero transmitir hoy de genética superior. Una genética entonces que esté disponible allí para aprovechar el forraje primaveral, pero que
propone un concepto distinto. Usando la analogía de los autos, es la diferencia entre un Ferrari y una 4x4. ¿Quién va a desconocer que los Ferrari son vehículos maravillosos? Nadie, son vehículos admirables. Sin embargo, para los caminos que nosotros queremos transitar, muchas veces buscamos las 4x4. Y eso es lo que personalmente creo que deberíamos buscar nosotros en el Uruguay. Porque, como decía, enfrentamos muchas veces estos escenarios. Esta es una foto tomada en enero, en condiciones de sequía muy intensas. Son vacas de primera cría, pero que por el monitoreo del Entore nos dio que ya estaban ciclando. O sea que son vacas de primera cría que probablemente ya hayan estado preñadas cuando las monitoreamos. No necesitaron, a pesar de la sequía, ser destetadas precoz, se preñaron y hoy ya están paridas, razón por la cual ese es el concepto que yo quiero reivindicar hoy en esta charla. Entonces, la producción de la cría también puede ser vista como esta mesa en la que las patas son el manejo, la nutrición, la sanidad y la genética. Y un poco la charla de hoy es precisamente insistir sobre el aspecto genético incidiendo en la productividad de la cría. Y hay una pregunta que yo siempre desafío a los genetistas en el Uruguay, que es la que está ahí. Y esa pregunta es si estamos realmente haciendo avances en el mejoramiento genético para la cría. Si así fuera, estas vacas modernas transformarían más eficientemente el pasto que algunas décadas atrás. Si estamos haciendo avances, entonces tendríamos vacas que son más rústicas, más fértiles, más resistentes a algunas enfermedades. Tendríamos vacas que son más precoces, vientres que llegarían antes a la ciclicidad y tendrían buenos porcentajes de preñez en su primer servicio. Tendrían una mayor habilidad de permanencia en el rodeo, o sea, serían más longevas. Serían de más fácil mantenimiento en el campo y destetarían verdaderamente terneros, con todo eso anteriormente, que van a ser más pesados en el destete. Yo creo que no estamos haciendo avances, es una visión personal, me gustaría saber si alguno de ustedes discrepa, pero realmente esta es la clave en la que tenemos que involucrar incluso a los genetistas de este país, porque es un desafío muy grande mirar el mejoramiento genético parado desde el punto de vista del criador y desde el punto de vista del productor que tiene un sistema de ciclo completo. Hay algunas evidencias en el sentido contrario, de que no solamente no estamos haciendo avances, sino que podemos estar perdiendo adaptación al ambiente de las vacas. Este es un ejemplo, es la tendencia genética en peso adulto de las vacas, tanto en Hereford, en la gráfica de la izquierda, como en Angus, en la gráfica de la derecha, y lo que muestra es que el pedigree estamos trabajando a través, o sea, a medida que pasa el tiempo, con animales que son cada vez más grandes. Algunos dicen, sí, pero eso es lo que pasa en el pedigree, mirá que a nivel comercial no pasa eso. Yo creo que sí pasa, porque miren los datos de INAC, que hablan que en los últimos 20 años el peso de los toros se incrementó en más de 80 kilos, eso significa casi 4 kilos de incremento de peso por año. Y para el caso de las vacas representadas por esta línea, ese incremento fue de casi 50 kilos en los últimos 20 años, o sea, prácticamente, o sea, más de 2 kilos por año en peso de las vacas. Y ustedes me dirán, ¿pero qué problema hay con eso? Pesan más, ganamos más. Bueno, el problema es que aumentamos los requerimientos nutricionales de esos ganados. El problema es que para preñarlos necesitamos hacer dos cosas. O le bajamos la carga animal sacrificando producción, o por lo contrario, tenemos que implementar suplementación. Y eso cuesta plata. Pero hay otros aspectos que son importantes, particularmente en la raza Hereford, no así en la Angus, que es la tendencia genética en habilidad lechera, en la producción de leche. La gráfica muestra que para el caso puntual del Hereford,
estamos trabajando con animales que cada vez tienen más potencial de producción de leche. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema es que los requerimientos nutricionales de mantenimiento se incrementan solamente por este potencial. ¿Por qué? Porque eso está asociado a vísceras, como el hígado, por ejemplo, que tienen un mayor tamaño por ese mayor potencial, que son más demandantes energéticamente y que solamente esos animales con mayor potencial de producción de leche, para mantener el peso, van a necesitar comer más pasto. Y finalmente, el otro aspecto que me parece importante en este combo de evolución de tendencias genéticas que nos está indicando que quizás las vacas estén sacrificando en adaptación y en fertilidad, las vacas crías en el Uruguay, es el tema de la grasa de cobertura, en donde no se ve un incremento, más bien quizás lo contrario, en la grasa de cobertura, la tendencia genética en grasa de esos animales. Y la grasa cada vez es más revalorizada como un aspecto muy importante en cuanto a características maternas. Vamos a discutirlo después por qué. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de trabajar con vacas menos adaptadas? Esas tendencias genéticas que yo les mostré significan pérdida de adaptación al ambiente pastoril nuestro. Bueno, eventualmente son animales que pueden producir individualmente más, pero que no necesariamente lo hacen por unidad de superficie, por hectárea. Se aumentan los requerimientos nutricionales, con lo cual indica que tenemos que modificarles el ambiente para hacerlos producir. Y recuerden ustedes que esas modificaciones del ambiente son siempre costosas. Más insumos muchas veces significa reducir ganancias. Entonces, fíjense que nos dicen, esta es la genética superior, pero para hacerla producir tenemos que modificarle el ambiente. Todas las modificaciones del ambiente son costosas, con lo cual el concepto que me parece interesante discutir es: tenemos que adaptar la genética al ambiente, no el ambiente a la genética, porque eso cuesta plata. Yo creo que parte de la historia por la cual las tasas de procreo no se han incrementado a lo largo del tiempo en el Uruguay, a pesar de que hoy tenemos tecnologías que de repente no estaban disponibles hace, no sé, 30 años. Pensemos en el destete precoz, cualquiera puede hacer hoy un destete precoz. Pensemos en otras tecnologías como las IATF, tecnologías que pueden llegar a aumentar las tasas de preñez. Pensemos que quizás parte de esa historia es porque en realidad estamos trabajando con una genética que cada vez nos ayuda menos a lograr fertilidad. Esa era la tasa de procreo oficial. Este es el resultado de la tasa de preñez en vaquillona reportado por los colegas que van a línea 33 al taller. Y lo que muestra esta gráfica es que a través del tiempo la vaquillona, que sería relativamente fácil de preñar, tiene tasas de preñez que yo no sé a ustedes qué les parece, en promedio un 84%, para algunos les parecerá alta, para mí vaquillona con 84% de preñez es bajo. Entonces, preguntémonos por qué no se preñan esas vaquillonas. Bueno, parte de la explicación está representada en esta gráfica, que son mis hallazgos de revisaciones genitales previas a los programas de inseminación a tiempo fijo. Lo que muestra es el resultado de más de 111.000 vaquillonas que llevamos revisadas desde el 2003 hasta la temporada anterior. Y lo que muestra, miren ustedes, es que un porcentaje alto, casi un 30% de las vaquillonas están en anestro, o sea, no están ciclando, no están receptivas al toro cuando el productor decide servirlas. Solamente 2 de cada 3 están receptivas, o sea, están ciclando cuando el productor decide servirlas. Y eso es un aspecto que también, además del manejo, además de la sanidad, está controlado genéticamente. Ahora, hablamos de fertilidad, hablamos de preñez, y realmente es importante mejorar la preñez en los predios ganaderos en el Uruguay. Para contestar esa pregunta, yo me voy a referir a este trabajo de Suárez de Lima y Montosi, que hace relativamente poco publicaron modelos de simulación y determinaron que en efecto
en los sistemas de cría se puede incrementar el ingreso neto, o sea, lo que le queda en el bolsillo al productor después de un ejercicio, mejorando los indicadores reproductivos. O sea, las mejoras de los indicadores reproductivos significa mejorar los ingresos netos. Con lo cual, si tenemos una herramienta a través de la genética que nos permita mejorar la fertilidad, eso es un plus. Entonces, básicamente hay dos maneras de mejorar la fertilidad. Una es la que yo llamo la fertilidad inherente o la fertilidad intrínseca. Y eso se logra a través de los programas de selección, cuidando específicamente un determinado parámetro, como puede ser, como se ve en esta tabla, la edad a la pubertad, no sé, la edad del primer parto, los números de terneros, la habilidad de permanencia, la tasa de preñez. Son todas maneras de mejorar. Los genetistas dicen que hay baja heredabilidad en todo esto, o sea, se transmite poco a la descendencia. Y ciertamente tienen razón. Pero baja heredabilidad no significa que no podamos hacer progresos. Y dado que es una característica tan importante para la definición de la rentabilidad de los criadores, creo que vale la pena prestarle atención. Particularmente hay algunos aspectos como días al parto o éxito al parto en el que trabajos en el rodeo de Pedregal en el Uruguay indican que la heredabilidad es alta, que se pueden hacer progresos, o sea, relativamente alta, y en definitiva que podemos hacer progresos genéticos seleccionando por esta característica. A esa pregunta, si se puede hacer progresos genéticos seleccionando por fertilidad, creo que la industria lechera nos ofrece un lindo ejemplo al respecto. Miren lo que pasó con la preñez de las hijas en lechería a medida que pasaba el tiempo. Se seleccionaba por rasgos productivos, particularmente por producción de leche, y la fertilidad caía. Pero a partir del advenimiento de los datos de mérito genético de preñez de hijas, empezaron a revertirlo y hoy están realmente mejorando y mejorando mucho. O sea, eso es un indicativo, una evidencia de que sí podemos lograr mejoras seleccionando por fertilidad. Los rasgos reproductivos en los que en distintos países se ha estimado el mérito genético son todos estos que están acá. Circunferencia escrotal, días al parto, en fin, la lista es larga, edad del primer parto, intervalo entre partos, vida productiva, todos estos son caracteres relacionados a la fertilidad en los que hay países que les han prestado atención. Sin embargo, en el Uruguay, por distintas razones que no vamos ahora a analizar, solamente tenemos el dato de circunferencia escrotal. Ustedes saben que a mayor circunferencia escrotal, eso quiere decir que las hijas tienen más chances de llegar a la pubertad más tempranamente. Sin embargo, hay dos aspectos que merecen discutirse y que vale la pena comentar. Primero, la circunferencia escrotal también depende o está asociado a rasgos de crecimiento, de forma tal que un animal con mayor crecimiento va a tener naturalmente o a tender a tener mayor circunferencia escrotal. Con lo cual, en cuanto a la pubertad de las hijas, hay un efecto contradictorio. Por un lado, la circunferencia escrotal es bueno, por otro lado, el mayor tamaño requiere más requerimientos nutricionales en esa descendencia. Por consiguiente, la circunferencia escrotal es más ajustada cuando la relacionamos a cada 100 kilos de peso, porque de alguna manera corregimos por esos rasgos de crecimiento. Y en el catálogo de José Duarte está ese parámetro, esta circunferencia escrotal cada 100 kilos de peso. Entonces, mientras no tengamos datos más concretos de fertilidad, como puede ser la preñez de hijas, como sí existe, por ejemplo, en la base de datos norteamericana, para poder echarle mano y poder corregir de qué manera una genética nos va a ayudar o perjudicar en estos rasgos de fertilidad, hay, sin embargo, otro componente muy interesante para acceder a la fertilidad. Ustedes saben que la selección moderna ha llevado a un cambio en la composición corporal de los ganados. Yo les mostré que los ganados no solo son más pesados, sino que los rasgos de selección por crecimiento han también determinado un cambio en el tipo animal. Los animales son en general más altos, son más finos, más despegados.
en comparación con el biotipo del animal que está a la izquierda, que es más petizo, más costilludo, con más capacidad corporal. Entonces, una medida práctica, la otra era la de fertilidad práctica que tenemos para alcanzar, mejorar los indicadores reproductivos, es buscar el biotipo que se adapte mejor al ambiente. Y eso es un elemento interesante también para discutir. El toro B estaría representando un biotipo tradicional, un biotipo con mayor capacidad ruminal, con menores requerimientos que el biotipo A, en el que a eso evolucionó, digamos, de alguna manera la presión de selección por rasgos de crecimiento, con lo que yo le decía, animales un poco más finos, más altos, más despegados, con menor capacidad ruminal. Entonces, hay un tema de biotipo a considerar, hay un concepto de adaptación de los animales al ambiente que yo creo que tenemos que discutir mucho más de lo que lo hemos hecho aquí en el Uruguay. Para mostrarles estos aspectos y profundizar en estos aspectos, yo les voy a mostrar la comparación de los hijos de dos toros, el toro A y el toro B. Y estos son los datos de mérito genético de ambos toros. Para los que no estén tan familiarizados, los dos tienen facilidad de parto, el toro B mucho más que el toro A, pero los dos tienen facilidad de parto. En peso al destete, el toro B realmente tiene mucho menor peso al destete. El toro A digamos, sería lo que mucha gente llama un toro con buenos números, porque tiene relativamente bajo peso al nacer y buen peso al destete. En leche también el toro A tiene mucha más leche, el mérito genético en leche. El peso final, hay una diferencia, no sé, de casi 40 kilos entre ambos toros. Realmente el toro A es un toro moderno, con mucho más peso, más tamaño, que el toro B, un biotipo más tradicional. La circunferencia escrotal también hay diferencias, y hay diferencia en la altura, lógicamente, y en la grasa, lo que yo les decía, grasa como característica materna. Uno tiene mucho más grasa, más capacidad de engrasamiento que el toro A, el toro moderno, que tiene mucho menos capacidad de engrasamiento. Este es el toro A, no tengo nada para decir. Yo siempre digo que parece Brad Pitt, es precioso, es muy lindo. Y el toro B se parece más a mí, más gordito, más retaconcito, más petizón, sin tanto atractivo. Pero miren qué interesante la progenie, la serie de fotos. Estas fotos las tengo que agradecer al doctor Martín Narváez, que me la mandó desde la Argentina. Y lo que entonces ustedes van a ver acá es una serie de fotos de hijas de ambos tipos de toro, criadas en exactamente el mismo ambiente, con el mismo manejo, la misma sanidad, los mismos toros, etc. Hijas del toro A, en un ambiente de rastrojo. Ustedes las ven, están pasando no demasiado bien, se nota que están flacas. Y mientras eso ocurre, miren las hijas del toro B. Recuerden, el toro cuyos números nosotros nunca lo íbamos a elegir. Mismo ambiente, miren cómo están. Una condición corporal realmente muy buena. Una niña está muy adaptada al ambiente, la otra, la de supuestamente una genética superior, está muy lejos de ser adaptada a ese ambiente. Entonces, esos dos biotipos, para mí, la virtud de esta serie de fotografías es que grafica algo que de repente lo vemos en el campo, pero que nunca llegamos a establecer, digamos, gráficamente. La composición corporal de ambos tipos de ganado es totalmente distinta. La vaca moderna tiene una profundidad de cuerpo que no es tan buena. Esta vaca, ambas están preñadas, seguramente va a parir y va a tener un anestro posparto mucho más corto y va a estar mucho más alta para preñarse nuevamente en el próximo entore mucho más rápidamente, porque la condición corporal del parto tiene un efecto en el largo del anestro. La vaca moderada está haciendo mucho mejor programación fetal. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el término, pero programación fetal es un término que últimamente está muy en boga, porque se ha visto que aquellas vientres que están lo suficientemente alimentados pueden llegar a hacer que el feto se nutra mejor y pueda expresar su potencial genético mucho más fácilmente
que en una situación donde la alimentación no es tan buena. Y finalmente, un tema que es discutible y que estoy seguro muchos de ustedes lo estarán pensando, es que si bien cuando logre terminarse la vaca de mayor potencial genético probablemente vaya a pesar más al frigorífico que la vaca de menor potencial genético, sin embargo, yo quiero que piensen cuántas vacas de estas en un lapso limitado de tiempo vamos a poder engordar en comparación con las vacas de la derecha. Con lo cual, me parece que en cuanto a kilos enviados al frigorífico por unidad de superficie, la vaca de la izquierda, aún con menor peso de faena, la va a aventajar. Productivamente también va a ser una ventaja. Hay algunos trabajos llevándose a cabo en los Estados Unidos en donde dice que aún en condiciones pastoriles cerradas, los biotipos más tradicionales, incluso aún en esas circunstancias, pueden llegar a competir con los animales de mayor potencial, simplemente por la capacidad ruminal de esos animales con biotipos más tradicionales que les permiten copar con los ambientes más pastoriles, con pasturas de menor calidad. Yo les mencionaba hoy a la grasa como característica materna, y cada vez hay más trabajos. Este es un trabajo concretamente de Australia con animales con potencial genético diferente en grasa, divergentes en grasa, con vaquillonas con pesos muy similares, que miren la tasa de preñez al primer servicio, cómo fue bien distinto para los animales más engrasados, con mayor capacidad de engrasamiento, con mejor mérito genético en grasa, que aquellos con menor mérito genético en grasa. Durante muchos años los catálogos, sobre todo los que venían de Estados Unidos, nos decían que a menos grasa era mejor. Nosotros sabemos que la grasa es una... O sea, los procesos reproductivos, muchos procesos reproductivos están mediados por el tejido graso. Entonces, si tenemos animales que depositan grasa en los momentos en donde hay abundancia en condiciones pastoriles para echar mano a esa grasa después cuando las condiciones se ponen adversas, esa es una característica materna que está la relación. También del mismo equipo de trabajos australianos, lo que hicieron acá es tabularon el peso por un lado y el espesor de grasa en la 12ª costilla, y lo que muestra es que a una determinada peso crítico de Entore, por ejemplo 300 kilos, miren cómo varía, supongamos entre 4 y 5 milímetros. Estamos hablando de nada de grasa, de una cosita muy chiquita de diferencia de espesor, pero miren, explica 3% de tasa de preñez en esa categoría. Con lo cual estamos hablando de una característica realmente importante, que en la medida que sean más magros, esa diferencia tan pequeña en grasa promueve aún mayores tasas de preñez en esa categoría. El año pasado yo les mostraba este trabajo y me pareció interesante volver a repetirlo en este año. Es un trabajo hecho por investigadores de la Universidad de Wyoming, en donde lo que hicieron es compararon 5 tamaños distintos de vacas. Las manejaron en un mismo ambiente durante 4 años. Eran 80 vacas que eran vacas ya productivas, que venían en el rodeo porque venían productivas, y utilizaron 2 unidades con muy poca producción de pasto, entre 1000 y 1400 kilos. Recuerden, acá estamos en el entorno de 2500, no sé, 2800, algún agrónomo me podrá corregir, de kilos de materia seca por año. Bueno, estos eran campos, digamos, muy pobres, pero ajustaron la carga de acuerdo a la producción de forraje, más o menos 0,35 vacas por hectárea. Y lo primero que vieron, por supuesto, miren, estos son los pesos de las vacas, los kilos de distintos pesos. Al que le parezca 634 kilos un peso excesivo, ese es el peso hoy promedio de una vaca Angus en los Estados Unidos de pedigree. O sea, ya está superando a las limusines, están superando a las Simmental, están casi llegando, si no llegaron ya, al peso de la Chevrolet. O sea, ha habido una continentalización de la raza en los Estados Unidos y por consiguiente estamos absorbiendo quizás de alguna manera ese impacto, pero lo que muestra acá son el consumo de forraje de las vacas diario en kilos de materia seca de acuerdo al tamaño. Mientras la vaca moderada tiene que comer 10 kilos, la vaca mucho más pesada come
come 14, o sea, ahí ya nos está dando una diferencia. Lo otro que determinan en función de estos consumos es que en la misma extensión de campo donde se manejan 100 vacas de las moderadas de alrededor de 450 kilos, apenas tienen que manejar 71 vacas de las grandes. Y miren qué interesante los aspectos relacionados a la eficiencia. Hoy está muy de moda la eficiencia alimenticia. Investigaciones de varios millones de dólares tratando de determinar a corral lo que pasa con la eficiencia alimenticia. Y lo que nos muestra acá es que una manera práctica para mejorar la eficiencia alimenticia de una vaca es moderar su tamaño. Esto que ustedes ven acá son los kilos de materia seca que tuvieron que comer las vacas para producir 1 kilo de ternero destetado. Entonces, lo que muestra es que mientras la vaca de 453 kilos tuvo que comer 7.6 kilos de materia seca para producir 1 kilo de ternero, la vaca más grande tuvo que comer 9.5 kilos para producir lo mismo. O sea, hay un tema de eficiencia a considerar. También la eficiencia medida como el porcentaje de su peso que se desteta fue notoriamente distinta, como lo muestra esta gráfica. En resumen, estos investigadores determinan que en producción de kilos de terneros hubo una diferencia de 25% a favor de la vaca moderada en comparación con la vaca grande. Otro elemento interesante para tenerlo presente. Hay una conferencia que yo escuché de este señor asesor en los Estados Unidos, Jim Gerrish, que a mí me pareció interesante poder compartirla con ustedes esta tarde, que se titulaba ¿Qué determina la rentabilidad de los sistemas pastoriles? Y él basó su presentación en los datos de este señor, el doctor Allen Williams, que es un investigador de la Universidad de Mississippi, en donde tomó el resumen que encontraban en predios en estos 5 estados del sureste de los Estados Unidos. Y miren qué interesantes preguntas contestaron. Se preguntaron, ¿las vacas más grandes destetan terneros que son más pesados? ¿Las vacas más grandes las vacas más grandes crían más cantidad de terneros? ¿Las vacas más grandes producen más kilos de terneros? ¿Las vacas más grandes producen más ingresos? Preguntas interesantes y vamos a ver sus hallazgos. Entonces, ante la pregunta si las vacas grandes destetan terneros más pesados, miren la base de datos, si nos dejan. La base de datos determina que en efecto, a mayor tamaño de la vaca, en este caso, en estos hallazgos, determinan que el peso de los terneros aumentó. Vacas más grandes destetaron terneros más pesados. Aquí está la gráfica de cómo fue evolucionando el kilo de los terneros al destete en función del tamaño del peso, o sea, del peso de la vaca adulta relacionado al peso al destete. Y este es el peso al destete, pero ya no por vaca en sí, la que destetó, sino por vaca entorada. Ahí ya se empieza a nivelar. La segunda pregunta, ¿las vacas más grandes se manejan en la misma dotación que las vacas moderadas? Bueno, tal como se determinó en los hallazgos de la Universidad de Wyoming, en realidad no. Allí donde podían manejar 100 vacas de 454, eso es más o menos 1000 libras, por eso el número, apenas manejan 67 vacas de 681 kilos. Entonces aquí está cómo varía la dotación de los predios en función del tamaño de su vaca. Y ante la pregunta si las vacas más grandes se preñan igual y destetan la misma cantidad de terneros, de vuelta vamos a la base de datos y determinan que no, las vacas más grandes en la práctica, a pesar de que se manejaron con menor dotación, destetaron terneros que fueron la tasa de preñez fue 10% menor. En realidad no es tasa de preñez, es tasa de destete. Con lo cual, si consideramos que se manejaron una menor carga animal, menor tasa de destete, significa que las vacas grandes destetaron 39 terneros menos. Aquí está la gráfica, esto que ven acá es la tasa de preñez, y esto que se ve aquí en azul es la cantidad de terneros por unidad de superficie, cómo fue bajando
por una consecuencia de menor carga animal y de menor tasa de procreo. Y finalmente, el porcentaje de peso que detectaban cada vaca. Y finalmente entonces, estos autores dijeron, bueno, ¿y los ingresos? ¿Qué pasó con los ingresos? Es lo que está acá. Bueno, hubo más ingresos en la vaca chica por mayor cantidad de producción de kilos de terneros. Las vacas grandes vendieron más cantidad de kilos de vacas, que está acá. O sea que hay un balance de unos $22.000 en función de los lugares donde tuvieron las vacas más moderadas, más chicas. Ahora, eso es lo que pasa en los Estados Unidos. Preguntémonos qué es lo que pasaría acá en Uruguay con los valores nuestros, utilizando sí esa misma base de datos productivos. Para ello, yo lo que hice, se lo explico lo que hice fue, le puse un precio, que esto es discutible y ustedes seguramente van a tener distintas opiniones al respecto, y es válido que la tengan. Justo hace unas semanas atrás, cuando estaba haciendo este cuadro, se habían vendido a unos clientes unos terneros con este peso, que se vendieron a estos valores, entre 2.16 y 2.15, y después penalicé los kilajes más en $2, le puse el barrer $2. Ustedes me dirán, por ahí estoy favoreciendo o discrepando, es la manera que lo hice, y es válido que ustedes tengan otra opinión. Y después al barrer le puse $1.40 a todas las vacas. Entonces, con esas asunciones en precios y con esos datos productivos de los Estados Unidos, encontramos que hubo en efecto un mayor ingreso en esta simulación por la venta de terneros de unos $15.000, pero de vuelta se vendieron menos cantidad de vacas, con lo cual todavía en condiciones del Uruguay hay más de $9.000 a favor de la situación de manejar vacas moderadas. Estos serían los ingresos, en azul los ingresos totales, ahí en amarillo los ingresos por terneros, en los ingresos por vacas están representadas en esta barra más chica, y la tendencia entonces es a ir disminuyendo los ingresos a medida que pasa, digamos que aumenta el tamaño de la vaca. Y creo que esto no tiene todo el panorama completo, porque hay aspectos relacionados a la cantidad de animales necesarios para la reposición que no están siendo tomados en cuenta aquí. Los animales grandes, porque venden más, las que no se preñan, necesitan más cantidad de reposición, y eso no está tomado en esta cuenta. Es simplemente un rápido pantallazo para ponerle números, un ejercicio, digamos, y ustedes me dirán capaz si es distinto o si es otro patrón de razonamiento que hay que hacer o demás. Volvemos al peso del ternero al destete versus el peso de la vaca. Esto está, discúlpenme en inglés, en libras, pero lo que muestra aquí es que a mayor tamaño de la vaca, de vuelta, mayor kilos de terneros, peso del ternero al destete. No hay nada nuevo en eso. Pero realmente siempre las vacas más grandes van a destetar terneros que son más pesados. Para contestar esta pregunta me fui a la base de datos o al paper de este señor que se llama Chris Ringwald, que es de la Universidad de Dakota del Norte. Y lo que él encuentra es que no, que en situaciones de donde hay circunstancias de oferta de forraje más limitada, miren ustedes, esto es el tamaño de las vacas grandes de cualquier forma, pero miren cómo varió el peso de los terneros al destete. Cada vez más grandes es cada vez terneros más livianos. Y esto es porque cuando los alimentos se restringen, el potencial de producción de leche puede también verse restringido, y la capacidad del ternero para seleccionar el pastito que queda se limita mucho. Y lo otro que muestra estos datos, que también me vuelve a parecer interesante repetirlo, es lo que dice acá, que en términos absolutos, la vaca más chica come menos kilos de materia seca para producir un kilo de ternero. De vuelta, miren ustedes, la vaca más moderada tiene que comer 8.2 para estos hallazgos, kilos de materia seca para producir un kilo de ternero, cuando las vacas más grandes es bastante más que eso. De vuelta, otro dato complementario de que vale la pena tener, a pesar de toda la información que tenemos que usar grande, vale la pena pensar si en los sistemas que nosotros manejamos eso es válido. Este es otro dato
interesante, esta gráfica lo muestra, disculpen también que está en inglés, pero yo se las explico. En negro es la evolución del potencial en peso al destete, de la tendencia genética en peso al destete en los Estados Unidos. Y lo que muestra acá es que desde la década del 90 hasta el 2015 ha habido un incremento notable en el potencial que tiene el ternero, en el valor genético de un ternero para destetar, para ser pesado el destete. Estamos hablando de muchos kilos, ¿no? De 60 libras, 30 y pico de kilos en ese lapso. Pero a pesar de la tendencia genética en el Angus, de razas mayoritarias en los Estados Unidos, también la gráfica muestra, y es lo que muestran todas estas líneas, que a nivel comercial ese peso no se incrementó, que permaneció estancado. Con lo cual, quiere decir que probablemente los productores trabajaron con animales con mucho mayor potencial genético, pero que ese potencial genético no logró ser expresado en la práctica, simplemente porque quizás en condiciones en las que se manejaron no les dio el combustible a esas vacas para expresar ese potencial genético. Entonces, ya para ir un poquito redondeando en el tema, dice, bueno, sabemos que buscamos vacas adaptadas, necesitamos vacas con determinadas características, vacas eficientes. Pero ¿qué significa una vaca eficiente? Bueno, para nosotros las vacas eficientes tienen algunas características. Tienen madurez sexual temprana. Eso es un punto, o sea, tienen que estar ciclando cuando decidimos servirlas. Tienen que tener una alta tasa reproductiva, fáciles de preñar. Que no tenga problemas al parto. Que tenga resistencia a las enfermedades y requerimientos nutricionales que le permitan ser manejadas en condiciones en las que le vamos a dar, que probablemente en campo natural, porque los mejoramientos generalmente se destinan a categorías donde son más eficientes. Eso es lo que llamamos una vaca rústica, una vaca campera. Debe tener esa característica. Debe tener la habilidad de permanecer en el rodeo durante mucho tiempo. Debe tener la habilidad para convertir el pasto que tenemos para darle, que es campo natural, de calidad dudosa, en muchas estaciones del año, en kilos de terneros al destete. Y finalmente le pedimos que produzca un ternero que todavía sea lo suficientemente bueno como para en la etapa de invernada poder, digamos, que haya un balance allí, que no quede un perrito que nos defienda en esa etapa también. Yo he visto que las características de la vaca eficiente se corresponden a una vaca moderada y a una vaca que guarda determinada composición corporal. Por ejemplo, en lo que respecta a la profundidad del cuerpo y la altura total del animal. Más o menos es un 70-30. Recuerden la fotografía de la vaca moderna, la vaca con mayor potencial, era un 60-40. Bueno, la vaca tiene que tener capacidad ruminal para copar con las circunstancias que nosotros tenemos para manejarlas. Y esto que le pedimos a una vaca, en realidad se lo pedimos a todo el rodeo. Fíjense qué diferencia, ¿no? A veces en el negocio de la genética, lo diferente se busca lo extremo, lo top, lo diferente. Acá buscamos consistencia, buscamos confiabilidad, buscamos predictibilidad, buscamos uniformidad. Pues estas son vacas de José de Duarte en el campo. Las respuestas a nuestras interrogantes en la cría siempre están en el campo. Y lo que es válido para una raza es válido para todas las razas que sirvan para criar. Y recordemos que si bien los EPD son una herramienta, me parece que cuando hablo de EPD siempre recuerdo esta frase que se le atribuye a Einstein, que dice que no todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta, importa, puede ser contado. Y esto es perfectamente válido con el tema del EPD. No sustituye los EPD las personas camperas, el criador que está atrás, el empresario que está atrás evaluando su ganado. Es una herramienta, pero lo otro es tan importante como esto, y a veces nos olvidamos y tendemos a mirar los números y a olvidarnos del animal. Uno de los aspectos que también se nos mostró el año pasado, pero me parece relevante volver a repetirlo en esta oportunidad, es la consecuencia cuando nosotros elegimos un reproductor o elegimos semen para inseminar y demás. ¿Qué consecuencias tan distintas hay para el macho que para la hembra? Miren, ustedes están tomando decisiones genéticas hoy, los animales van a nacer en el 2019,
Si son machos, la repercusión, si están acertados o desacertados, va a ser en el destete, en el 2020 o un poco más adelante cuando lo engorden, 2021 o 2022. Pero miren qué pasa cuando la progenie es hembra. Recién la vamos a estar, estamos hablando de la elección que hacemos hoy, van a nacer en el 2019, si las entoramos a los 2 años, vamos a entornarla en el 2021 y vamos a esperar que permanezcan, que tengan una habilidad para permanecer en el rodeo durante mucho tiempo, mucho más tiempo que para el caso de los machos, con lo cual esta gráfica a mí me resulta muy útil porque si le erramos, si tomamos una decisión equivocada, en la práctica va a tener mucho más consecuencias por el lado de la hembra que en realidad por el lado de los machos. Y de vuelta, como genética que supuestamente compramos como superior puede en realidad ser problemas, y otra genética que de repente la tenemos disponible, en realidad más que son soluciones. Así que, para entrar en el último tramo de mi presentación, un breve pantallazo del programa de José Duarte de Cabaña de la Cruz. Esto creo que es bien gráfico de lo que es la Ferraris y lo que es los 4x4, ¿no? Acá nos olvidamos en el programa de la Ferraris, en realidad ejemplifica bien claramente lo que es la 4x4, lo que ustedes van a ver hoy y lo que han visto en todo este tiempo, porque José Duarte ha sido muy consistente, son los 4x4. Entonces, la selección de la Cabaña de la Cruz comienza con las vaquillonas de reposición. Aquí hay una venta de terneras, a veces acá dice terneras de vaquillonas preñadas después de la selección Angus, pero tengo entendido que últimamente también está vendiendo terneras. Y ahí se forma el rodeo 1 con una retención de aproximadamente entre el 50 y 60% de los vientres, en lo que José Duarte considera las vaquillonas superiores. Esas vaquillonas se inseminan y son los toros que en el catálogo aparecen como A1, clase A1. Luego tenemos el rodeo 2, que está compuesto por vacas de primera cría. En estas no se hacen destete precoz, tengo entendido que paran en un Lotus Rincón, con un toro plantelero, y esos son los toros clase A2. Y finalmente tenemos el rodeo 3, que es el plantel puro de origen, también sin destete precoz, con un toro plantelero, producen los toros clase A3, y este rodeo se nutre de las vacas de primera cría que entran más o menos entre 15 y 18 anualmente. Eso era lo que respecta al puro por cruza. En lo que respecta al núcleo de vientres pedigree, José Duarte ha intentado en todo este tiempo crear un núcleo pedigree, y lo ha hecho a través de distintos orígenes, orígenes de genética avanzada, que son básicamente embriones que vinieron de Nueva Zelanda. Hay otro origen que viene por el lado, bueno, estos embriones tienen también genética hinojo de Bru, o sea, son la mezcla de genética neozelandesa con hinojo de Bru, cabaña argentina de sangre escocesa. Y después tienen otros embriones que él importó de la Argentina, también de origen de hinojo de Bru. Ahí hubo un segundo programa. Y a su vez compró algunos vientres en determinadas cabañas y ahí formó el núcleo de vientres de pedigree de la Cruz. ¿Lo dije bien, José Duarte? Entonces, ya para terminar esta presentación, para redondear y por supuesto para agradecerle vuestra atención, lo primero, por supuesto que la nutrición, la sanidad, el manejo son realmente muy importantes definiendo la productividad de un rodeo de cría. Eso no lo podemos evitar, es así. Sin embargo, nosotros creemos que la genética también afecta la rentabilidad de los sistemas y es un tema en que muchas veces no lo tenemos presente. La genética adecuada para la cría debe trabajarse y debemos tenerla presente. ¿Cuál es la genética que nos sirve más en los sistemas? Lo segundo es que en realidad, y esto es discutible, no tenemos ninguna evidencia objetiva en el sentido de que estemos haciendo en el Uruguay progresos genéticos en relación a la cría. Si vemos los caracteres de importancia económica para la cría,
como yo les decía, la eficiencia, la longevidad, la precocidad, todos esos aspectos que nosotros discutimos, no tenemos ninguna evidencia de que estemos mejorando en estos caracteres. Más bien, tenemos evidencia que podemos estar atrasándonos, o sea, perdiendo eficiencia en nuestras vacas. Entonces, la idea es, en la medida que estén disponibles, utilizar elementos, caracteres de fertilidad que nos permitan introducirlos en los programas de mejoramiento genético para hacer progresos en la fertilidad inherente o intrínseca de los ganados. Pero recordemos que además de la fertilidad inherente, hay una manera de mejorar la fertilidad práctica y es tratar de usar genética que se adapte a los ambientes que nosotros manejamos, las vacas de cría. Básicamente, eso es así. Por supuesto, ustedes saben que yo soy un amigo, lo considero a José Duvalde un amigo entrañable de muchísimos años, de los años de facultad, en donde hemos sabido compartir momentos lindos y de los otros. Pero créanme que yo no iba a modificar una sola palabra de mi presentación si él no hubiera sido mi amigo. Lo que les dije es porque realmente creo fehacientemente que es así. Estoy seguro que ustedes habrá cosas que habrán coincidido, habrán otras cosas que probablemente discrepen y es legítimo que así sea, pero en cualquier escenario la discusión siempre es sana y bienvenida. Han sido ustedes muy amables por la atención. Muchas gracias.